Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias sin Fronteras. Estamos al aire gracias a la Organización Internacional del Trabajo y el Programa Mundial de Alimentos. Hoy vamos a hablar de la afiliación en régimen contributivo de seguridad social. Hoy estamos con Gabriela Uzcategui, migrante procedente de Venezuela radicada hace 4 años en el país. Ella vive en Bogotá con su esposo y sus 2 hijos. Bienvenida, Gabriela, cuéntanos. Para los migrantes procedentes de Venezuela, ¿qué tan fácil o tan difícil es conseguir empleo aquí en Colombia? Hola, señor Alejandro. Pues la verdad para mí no ha sido nada fácil. Siempre pues estuve comentándole a mis vecinos, a los conocidos, a ver si tenían pues alguna oportunidad de empleo para mí. Hasta que alguien me habló del servicio público de empleo. Fui a una de las bolsas, registré mi currículum y ahí recibí pues toda la orientación, la capacitación. Hasta me entrenaron para presentar la entrevista que por fin pude conseguir el trabajo. ¿Y el empleo que conseguiste te ofreció la afiliación al sistema de seguridad social? Pues la verdad, yo no conozco mucho las leyes de aquí de Colombia, pero me dijeron que sí tenía todo lo de ley, lo que era salud, pensión y todos los derechos. Es una empresa de alimentos donde actualmente estoy trabajando. Se ha identificado que uno de los mayores problemas es que los trabajadores y las personas que buscan empleo no conocen sus derechos, sobre todo los que tienen que ver con los beneficios de la seguridad social. El día de hoy nos acompaña Yanira Muñoz, abogada laboralista y experta en migración. Bienvenida, Yanira. Gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría que nos explicara cómo es el proceso de afiliación de trabajadores migrantes cuando consiguen empleo formal, como es en el caso de Gabriela. Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación al noticiero. Lo primero que hay que aclarar es que todos los trabajadores en Colombia tienen los mismos derechos, sin importar la nacionalidad, el género o el sexo. Eso significa que todas las personas, independiente de su nacionalidad y mientras estén vinculadas en el trabajo formal, van a gozar de los mismos derechos que los nacionales. En ese sentido, las personas que tengan un contrato de trabajo tienen derecho a que el empleador les afilie al Sistema General de Seguridad Social y en este caso pertenecerán al régimen contributivo. El régimen contributivo, pues para tener una claridad al respecto, está conformado por 4 componentes: la salud, la pensión, los riesgos laborales y el subsidio familiar, que es la afiliación a la caja de compensación familiar. El empleador cuando contrata a una persona debe, y es importante que los empleadores tengan presente esto: primero, realizar la afiliación al sistema de salud como cotizantes, radicando el formulario de afiliación en la EPS por el que el trabajador escoja. Luego lo tendrá que afiliar al sistema de pensión, bien sea en Colpensiones, donde manejan el régimen de prima media y es una entidad del Estado, o en las administradoras de fondos pensionales, conocidas como las AFP, que son los fondos privados y manejan el régimen de ahorro individual. Los trabajadores pueden escoger a dónde afiliarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la afiliación a pensión en el caso de trabajadores migrantes no es obligatoria y dependerá exclusivamente de la intención de ellos de permanecer en el país por un periodo largo de tiempo. Luego, el empleador debe realizar la afiliación a riesgos laborales en las administradoras de riesgos laborales conocidas como las ARL. Y finalmente, será afiliado a la caja de compensación familiar en la cual podrá acceder al sistema de subsidio familiar. También es necesario mencionar que las personas que sean trabajadoras independientes, por ejemplo, quienes tienen negocios, son comerciantes, contratistas y cuentan con los recursos económicos suficientes para pagar la cotización en el sistema, pueden afiliarse. En este caso, serán ellos los responsables de realizar el trámite de afiliación y el pago ante las EPS, la ARL y la caja de compensación. Yanira, ¿puede usted explicarles a los televidentes quién realiza los pagos de la seguridad social en el régimen contributivo? Esto es importantísimo, es una información relevante para los trabajadores. Bueno, los trabajadores que cuentan con un contrato de trabajo, como es el caso de Gabriela, quien tiene su empleo formal en la empresa de alimentos, deben realizar una parte del pago en el sistema de salud y en el de pensión. Estos pagos, denominados aportes, son descontados de su salario y es el empleador quien debe realizar los pagos tanto a la EPS como al fondo de pensiones. Para el caso de la salud, la cotización total es del 12,5% del valor del salario mensual.
De ese porcentaje, el trabajador debe aportar el 4% y el empleador el 8.5%. En el caso de las pensiones, el aporte total es del 16% del valor del salario mensual, de los cuales el trabajador aporta el 4% y el empleador debe aportar el 12%. Teniendo claro que el trabajador debe aportar el 4% del salario por concepto de pensión y el 4% por concepto de salud, vamos a suponer que Gabriela en este momento gana el salario mínimo, que en Colombia es de 908.526 pesos. En ese caso, si le sacamos el 4% a ese valor, a Gabriela tendrían que descontarle 36.341 pesos por concepto de salud y ese mismo valor por concepto de pensión. En total, a Gabriela de su salario, de su nómina, de su pago mensual, le descontarán 77.225. El pago de la afiliación a riesgos laborales y a la caja de compensación deben ser asumidos en la totalidad por el empleador. A ningún trabajador le podrán descontar ningún valor por estos dos conceptos. Muchas gracias, Yanira, por la información suministrada. Usted, como siempre, muy atenta acompañándonos para informar a nuestros televidentes. Gracias también a Gabriela, nuestra invitada del día de hoy, por exponer las problemáticas de la población migrante procedente de Venezuela. Cerramos por hoy y les invitamos a ver nuestra próxima emisión de Noticias Sin Fronteras.